Buenos días, buenos días. Estamos en Literarios 1. Ingresando a la gente. Valeria, ¿me escuchas? Carlos, Hola, profe. Buenos días. hola. Muy bien, Valeria. Hicieron la portada la clase pasada, ¿es correcto o no? Sí, ¿Qué más hicieron? nada más la portada. ¿Seguro? El título dijimos que era Literatura Medieval. Ese es el título. Literatura Medieval. Urgen puntos para el examen final. Urgen. Muy bien. Estamos ingresando a la gente. Dijimos que el título para era la literatura medieval. Ahí anda Ixa. Sí, profe. Platícanos qué hicieron la otra clase, aparte de la portada. ¿Sí? Pues solo la portada y el título. Nada más, ¿verdad? Sí. Muy bien. Necesito que todo el mundo participe. A ver, pónganle ahí número 1. Escribe 4 datos importantes. Número 1, Regina, escribe 4 datos importantes que sucedieron en la Edad Media. Escribe 4 datos importantes que sucedieron en la Edad Media y ahorita que lean los comentamos y ponemos puntos. Cuatro datos importantes. Mientras pasamos lista en silencio, hay poca gente. Está Aixa, está Carlón, ¿quién más está? Regina, Fernando y José Roberto. 4 datos o hechos importantes que sucedieron en la Edad Media. Al que lea le pongo puntito. Profe, solo 4. Sí, Le puedo decir. claro. Uno, la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, surgimiento del feudalismo, surgimiento de los monasterios, el Islam y la Reconquista.
Muy bien. Tú eres Fernando Andrade. Vamos a ponerle puntito. Listo, ahorita explicamos. ¿Alguien más que quiera puntito? Y ahorita explicamos todo esto. Urgen puntos para el final. Reforma gregoriana. Yo, profe, Carlo Magno, Cisma de Oriente y Ajá, Reforma Gregoriana así es. y primeras universidades. Muy bien. Estamos haciendo un recuento histórico para entender la literatura de aquella época. Voy a ponerle puntito a Carlo y a Regina. Reforma gregoriana. Uno más y explicamos. ¿Ya nadie más? Bueno, vamos a explicar. En primer lugar, la Edad Media fue una etapa histórica que duró un promedio de 1000 años, por eso se divide en alta y baja Edad Media, y inicia acertadamente, como dijiste, con la caída del Imperio Romano, que fue el más poderoso del planeta en su tiempo, producto de las invasiones de lo que ellos llamaban los bárbaros, que quiere decir extranjeros. Viendo el esplendor y las riquezas de Roma, los bárbaros, que eran tribus o grupos seminómadas, asolaban de continuo al imperio hasta que fueron tantos los asedios, acosos, que termina por caer el otrora poderosísimo imperio y surge así el periodo medieval, que se divide en alta y baja Edad Media. Y luego empiezan a estructurarse otras formas de gobierno, como lo fue el feudalismo, también lo dijiste. Eran feudos, eran posesiones de tierra que estaban dirigidas por el dueño, que era el señor feudal, y tenía a su cargo siervos que servían como servidumbre y como soldados cuando había una guerra, que por cierto eran muy frecuentes. Los siervos también servían como soldados para evitar o para invadir feudos. La religión cristiana se va consolidando y esto va a ser muy importante porque la literatura medieval va a estar totalmente llena de temas religiosos, y el más representativo va a ser el libro de Dante, la llamada Divina Comedia, que es todo un compendio de lo que fue la Edad Media en el aspecto
filosófico, histórico, religioso, literario. Es decir, que alguien que quiera entender con plenitud qué fue la Edad Media está contenido en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La religión cristiana católica se consolida como la religión oficial por Carlomagno, justamente, y aparecen otras religiones, los musulmanes, o sea, los árabes. Y se da lo que dijo Carlo, el cisma de Oriente, es decir, la Iglesia Católica se divide en dos, las creencias del Oriente, en Persia, Siria, todos esos lugares, y la de Occidente, que era concretamente Europa, y después llega a América. También se da la Reforma Gregoriana, se llama así por un papa de la iglesia que se llamó así, San Gregorio Magno, y fue todo un revulsivo en la historia. Y todo eso lo recogen los literatos, los escritores, y lo van a plasmar en su literatura. Hubo un acontecimiento muy grave en 1348 en Florencia y se extiende por toda Italia, como lo fue la peste negra. Alguien que nos investigue y nos diga qué fue la peste negra y le pongo un puntito. Quedó muy marcada en las literaturas de aquellos días. Yo, profe, Muy bien. dice, la Claro. peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de humanidad que afectó a Eurasia en siglo XVI y el que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es correcto. ¿Alguien más tiene otro dato y ahorita lo explicamos? Hagan de cuenta ahorita como la pandemia fue la peste negra. Fíjense lo que dice un autor de aquellos días. En el año del Señor de 1348 hubo en la ciudad de Florencia una grandísima peste y fue de tal furor y de tal fuerza que en la casa sobre la que se abatía nadie quería asistir a los enfermos. Aquellos que los servían morían del mismo mal y casi ninguno pasaba del cuarto día, no pudiendo nada ni médicos ni medicinas. Médicos no se encontraban ya que morían como nosotros. ¿Se acuerdan ahorita en los principios de la pandemia que muchos médicos y enfermeras murieron? Los que se podían hallar pedían precios desmesurados en mano antes de entrar en la casa de un enfermo y una vez ahí le tomaban el pulso con la cara vuelta hacia atrás y de lejos. El hijo abandonaba al padre, el marido a la mujer al marido, un hermano al otro. Toda la ciudad no tenía otra cosa que hacer que llevar a los muertos a sepultar. Muchos murieron de hambre debido al hecho de que cuando alguien yacía enfermo en la cama, los de la casa asustados le decían, voy a buscar al médico, y cerraban la puerta de la calle, no volviendo más. Esta pandemia o esta enfermedad terrible llamada el cólera o la muerte negra o la peste negra, porque el que se contagiaba empezaba a sentir fiebres terribles y empezaba a vomitar sangre color negro, de ahí el nombre. Y hay otro escritor llamado Boccaccio que escribió otra obra fabulosa en la época medieval que se va a llamar el Decamerón, y él, gracias a él, este escritor literato, sabemos todas las terribles consecuencias que hubo a raíz de la pandemia y sus fatales muertes
Eran tantos que ya no cabían en las fosas, se improvisaban y luego se imaginan el olor terrible que emana de un cadáver. Ahora imagínense cientos. Entonces fue un algo terribilísimo en 1348 allá en Florencia. Muy bien. A ver, investiguen quién fue Boccaccio, ¿no? Se escribe con doble C. Boccaccio. No sé si se ve ahí el título, el nombre. ¿No se ve? Sí, no. Sí se ve. Boccaccio. A ver quién era y qué hizo. Con doble C, Boccaccio. Y al que nos diga quién fue y qué escribió, le ponemos su puntito. Dice que fue un escritor humanista italiano y que compuso también varias obras en el latín. ¿En qué? En el latín. Ah, En sí. latín. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ahora andan muy pobres en datos. ¿Qué es el Decamerón? A ver. Sí, el latín era el idioma oficial de la cultura. Lo utilizó la iglesia porque era la que propagaba el arte y la cultura. En las universidades, ahorita lo acaban de decir ustedes, se llama universidad porque vienen de universo. O sea, gente que llegaba de muchos lados a estudiar, por eso se llama universidad, universo. Y la lengua de la ciencia, del arte, de la religión fue el latín, por ser un idioma universal, ya que los idiomas que hoy se hablan apenas se iban conformando, se iban estructurando con la influencia del latín. Se hablaban dialectos. Por ejemplo, en España se hablaba el castellano, el aragonés, el catalán, y se mezclan con el latín, los dialectos también que se hablaban en Francia, y así surgen los idiomas, francés, italiano, español, se le conoce como lengua romances. A ver, ¿quién nos dice qué es el Decamerón? Búsquenle, búsquenle. Ahora andan muy pobres en participación. Yo, profe, Adelante. el Decamerón o Decamerone, el italiano subtitulado Príncipe Galeotón en Ujú. Italia antiguo. Es el libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas escritas por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Desarrolla tres temas principales: el amor de inteligencia humana y la fortuna de los diversos cuentos de amor. El de Cameron va de los eróticos a los trágicos, son relatos de ingenio, bromas y lecciones vitales. Así es. A raíz de la peste, que estaba matando a mucha gente, algunas jóvenes se reúnen en una iglesia para ver cómo iban a pasar esos días terribles y dicen entre sí, vamos a irnos a una quinta, sería como una granja lejos de la ciudad, a encerrarnos en lo que pasa la pandemia
Y añade otra, pero vamos a estar entre las mujeres medio aburridonas, ¿no? Vamos a invitar a estos jóvenes, había 3 ahí, ya les explican y ellos acceden. La idea es aislarnos y evitar el contagio. Y ya se van a la quinta o a la granja lejos de la ciudad. Y para no aburrirse, proponen que cada quien narre, cuente un relato que dura 10 días, por eso Deca es 10, de Camerón 10 relatos, pero son 100 cuentos. Entonces cada quien va a leer o a platicar algunos. Y los temas que se tratan en esos cuentos son de muy variada índole, ¿no? Eróticos que se refieren al amor, otros de aventuras, otros de sabiduría, de filosofía. Y se la pasan ahí estos jóvenes narrando y platicando los cuentos, que es el contenido de esta obra de Boccaccio. Y ya cuando termina la pandemia y ya no hay secuelas, se separan y se reúnen otra vez en la iglesia para separarse felizmente de haber superado esta enfermedad terrible que mató a casi toda Europa, ¿eh? La peste negra dejó pueblos fantasmas que durante mucho tiempo nadie quería habitar por el temor, ya que eran muertes dolorosísimas. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, si se fijan, con todos los avances, se tardó un año el ser humano en fabricar las vacunas. Un año. Y con laboratorios y técnicas y medios muy avanzados. Ahora imaginémonos en la Edad Media, donde todavía no existía esto y las curaciones eran muy terribles, ¿eh? Para curar a un ser humano en aquellos días eran métodos terribilísimos. Por ejemplo, cuando a alguien le iban a sacar una muela, un diente, se lo amarraban, le daban licor para que se medio adormeciera, se lo amarraban y se lo arrancaban. Y oigan esto, terrible, cuando alguien tenía gangrena en un pie o enfermedad incurable y que podía invadir el cuerpo, con un serrucho le cortaban el pie. Es algo terrible. Entonces, esta peste negra mató a casi toda la población de aquellos días, hasta que ya por consecuencias naturales se fue normalizando la situación. Y todo eso lo describe Boccaccio en su libro llamado El Decameron. Muy bien, luego aparece otro gran personaje llamado Dante Alighieri. Investiguemos algunos datos de Dante y al que lea su puntito. ¿Quién fue Dante Alighieri? Se escribe Alighieri. ¿Quién fue Dante Alighieri? Dante Alighieri. Se escribe Alighieri. Dice que fue un escritor italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. ¿Correcto? A Yo, ver, profe, sí, Dante Alighieri, bautizado durante
Aligerico degli Alligrieri Florencia, 29 de mayo de 1265. Ravenna de 14 de septiembre de 1321. Fue la poeta y escritor italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la tradición del pensamiento medieval, el renacista y una de las cumbres de la literatura universal. Correcto. Dice, la fecha exacta del nacimiento de Dante es desconocida, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Ya, profe. Sí, sí, estaba escuchando. ¿Alguien más? Originalmente el libro se llamó La Comedia, donde, bueno, eso lo vamos a explicar después. Se llamó La Comedia, pero Boccaccio y otros autores, cuando vieron la belleza, importancia, la grandiosidad de esta obra, le añadieron, no fue ya en la época del Renacimiento, le añadieron la otra palabra divina, porque esta obra estaba perfectamente estructurada, está dividida en cantos y en tres partes en honor a la Santísima Trinidad. Acuérdense que toda la literatura medieval, así como la música, la pintura y demás, el fondo, el tema era la religión y ante todo la religión cristiana, ¿no? Entonces ya vamos a explicar más adelante el contenido de la Divina Comedia con detalles donde habla de círculos, de grandes personajes que acompañan a Dante en un momento en que le llega una crisis personal y la plasma en esta obra. Y es una obra que, decíamos, resume, compendia, asimila el pensamiento medieval en todas sus manifestaciones, histórica, artística, religiosa, filosófica. Y si vemos la siguiente, lo vamos a platicar así con más detalle. Dante Alighieri fue un poeta que nace en Florencia y perteneció a un grupo de políticos, como ahorita el PRI y el PAN. Los güelfos, unos defendían al emperador, otros al papa, y por sus ideas políticas es desterrado. En aquellos días, cuando castigaban a un personaje público por sus ideas políticas o religiosas, había dos formas de castigo. Una era desterrarlo, alejarlo de la ciudad para siempre, con la idea de que si volvía se le iba a castigar. Entonces los castigos eran terribles. La guerra de los 100 años, correcto. La toma de Constantinopla, muy bien. Si volvía, la muerte era ahorcarlo en las plazas públicas. La otra era así, matarlo en una audiencia previa y lo sentenciaban. Generalmente las sentencias eran a muerte, no como hoy día, ¿no? Que les dan una cárcel unos años y listo. Normalmente era la muerte el castigo que servía como ejemplo. A los ladrones, por ejemplo, cuando los pillaban en sus raterías, no los enjuiciaban. Este es un ladrón y ¡pum! Fijaban tal día, tal fecha y ante el público lo ahorcaban. Acuérdense, también en la Edad Media existió mucho la hoguera. Gente que murió en la hoguera por creencias que no compaginaban con la iglesia y mucha gente para apoderarse de los bienes de los demás
acusaban al vecino, al enemigo de practicar la brujería. Los mataban y se quedaban con los bienes. ¿Qué tal, Entonces, para la siguiente vamos a explicar con lujo de detalles lo que fue la Divina Comedia, la influencia y la repercusión que se dio en la etapa posterior, que fue el Renacimiento. ¿Habrá alguna duda, pregunta, comentario? Sí, no, ya me dormí. Otra vez, ¿ya no hay dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ¿Todo bien? todo bien. Ok, entonces con esto terminamos y la siguiente platicamos lo que fue la Divina Comedia, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe, profe. Ok, nos vemos y que tengan un excelente día. igualmente. Hasta luego. Gracias, profe.